¿Alguna vez os habéis sumergido en las enigmáticas y fascinantes aguas de la historia de los caballeros templarios? ¿Os habéis preguntado cómo una orden de monjes guerreros llegó a convertirse en la institución más rica y poderosa de la Europa medieval? ¿O si es cierto que, en el fatídico año de 1307, una flota templaria logró escapar de las garras de sus enemigos y navegó hacia tierras desconocidas más allá del Atlántico, encontrando refugio en las misteriosas costas de América? Para desentrañar este entramado de leyendas y verdades históricas, debemos remontarnos al turbulento final del siglo XI. El Imperio Bizantino, bajo el reinado de Alejo I Comneno, enfrentaba la creciente amenaza de los turcos selyúcidas, una dinastía musulmana que avanzaba implacablemente. Desesperado, Alejo I solicitó ayuda al Papa Urbano II. Fue durante el Concilio de Clermont, en 1095, cuando el Papa hizo un llamado sin precedentes a toda la cristiandad, una cruzada para recuperar Tierra Santa. Bajo el grito unificador de Deus vult, Dios lo quiere, miles de nobles, caballeros y campesinos emprendieron un viaje épico que cambiaría para siempre el curso de la historia europea y mundial. La primera cruzada culminó con la conquista de Jerusalén en 1099. Sin embargo, la victoria no garantizaba la seguridad. Los peregrinos que acudían en masa a los santos lugares se enfrentaban a peligros constantes, caminos infestados de bandidos, emboscadas y hostilidades locales. Fue en este contexto que surgió la necesidad de una fuerza dedicada a la protección de los fieles. En 1119, el noble francés Hugo de Payns, junto con otros 8 caballeros, entre ellos Godofredo de Saint-Omer, fundó la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Establecidos en una parte del Palacio Real de Jerusalén, construido sobre las ruinas del legendario Templo de Salomón, estos hombres abrazaron una vida de pobreza, castidad y obediencia. Su emblema, 2 caballeros montando un solo caballo, simbolizaba tanto su humildad como su fraternidad. Aunque algunos interpretan que representaba la dualidad de ser monjes y guerreros, otros sugieren que enfatizaba su inicial falta de recursos. Al principio, la orden era modesta en número y medios. Sin embargo, su reputación creció rápidamente. En 1129, durante el Concilio de Troyes, la Iglesia reconoció oficialmente a los templarios, en gran medida gracias al apoyo de Bernardo de Claraval, uno de los teólogos más influyentes de la época. Bernardo escribió el tratado De Laude Novae Militiae, en elogio de la nueva milicia, donde justificaba teológicamente la existencia de una orden de monjes guerreros y exaltaba su misión. Con el respaldo de la Iglesia, los templarios comenzaron a recibir abundantes donaciones, tierras, castillos, riquezas y privilegios. Establecieron una vasta red de encomiendas y fortalezas por toda Europa y Oriente Medio. Su estructura organizativa era formidable, con una cadena de mando clara y una disciplina estricta. Además de su papel militar en las cruzadas, los templarios se convirtieron en innovadores financieros. Implementaron un sistema precursor de la banca moderna, permitiendo a peregrinos y comerciantes depositar dinero en una encomienda y retirarlo en otra, reduciendo así los riesgos asociados con el transporte de grandes sumas. Esta habilidad financiera no pasó desapercibida. Reyes y nobles confiaban en ellos para custodiar sus tesoros y solicitar préstamos. La Orden del Temple acumuló así una riqueza sin precedentes, lo que, combinado con su autonomía y poderío militar, empezó a generar recelos y envidias en las altas esferas del poder. Mientras tanto, en Tierra Santa, los templarios demostraban su valía en el campo de batalla. Participaron en numerosas campañas y batallas clave, como la defensa de Jerusalén, la batalla de Montgisard en 1177, donde junto al rey Balduino IV repelieron a las fuerzas de Saladino, y la Tercera Cruzada, donde lucharon junto a Ricardo Corazón de León. Sin embargo, no todas fueron victorias. La caída de Acre en 1291 marcó el fin de los estados cruzados y supuso un golpe devastador para la orden, que perdió su razón de ser principal: proteger Tierra Santa.
Tras su retirada a Chipre, los templarios intentaron reorganizarse y planear nuevas ofensivas, pero las condiciones políticas y militares habían cambiado. En Europa, su influencia y riqueza contrastaban con la creciente desconfianza hacia ellos. El rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, se encontraba en una posición financiera precaria debido a guerras y proyectos ambiciosos. Endeudado con los templarios y ansioso por consolidar su poder, vio en la orden un obstáculo y una oportunidad. El 13 de octubre de 1307, en una operación meticulosamente planificada, Felipe IV ordenó la detención simultánea de todos los templarios en Francia. Las acusaciones eran graves: herejía, idolatría, prácticas obscenas y corrupción. Muchos caballeros fueron sometidos a torturas para arrancar confesiones. Jacques de Molay, el último gran maestre, inicialmente confesó bajo coacción, pero luego se retractó, lo que selló su destino. El Papa Clemente V, presionado por el rey y temiendo por la integridad de la Iglesia, disolvió la orden en 1312 mediante la bula Vox in excelso. Los bienes de los templarios fueron en teoría transferidos a la orden de los hospitalarios, pero en la práctica, gran parte de sus riquezas acabaron en manos de Felipe IV y otros monarcas europeos. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay y otros líderes templarios fueron ejecutados en la hoguera en París. Según las crónicas, antes de morir, Molay proclamó la inocencia de la orden y profetizó que tanto el rey como el papa pronto rendirían cuentas ante Dios. Curiosamente, ambos murieron poco después, alimentando las leyendas sobre una posible maldición templaria que habría recaído sobre sus persecutores. La abrupta caída de la Orden del Temple dejó muchas preguntas sin respuesta y dio pie a innumerables teorías y mitos. Se habla de un tesoro perdido, de rituales secretos y de conocimientos ocultos que habrían heredado de antiguas tradiciones esotéricas. Una de las leyendas más persistentes es la de una flota templaria que habría zarpado desde el puerto de La Rochelle justo antes de las detenciones masivas, llevando consigo tesoros y documentos secretos. Algunos sugieren que esta flota navegó hacia Escocia, donde los templarios habrían encontrado refugio y continuado sus actividades bajo el amparo de clanes locales. Otros van más allá y especulan que los templarios pudieron haber llegado a América mucho antes que Colón. Basan estas teorías en supuestas evidencias como mapas antiguos, similitudes arquitectónicas y simbología compartida. Sin embargo, la comunidad académica considera que estas afirmaciones carecen de fundamento histórico sólido y se mantienen en el ámbito de la especulación y la ficción. En la península ibérica, la historia tomó un rumbo diferente. Los reinos de Portugal, Castilla y Aragón reconocieron el valor de los templarios en la lucha contra los musulmanes durante la Reconquista. En lugar de perseguirlos, transformaron la orden. En Portugal, el rey Dionisio I estableció la Orden de Cristo en 1319, heredando gran parte de los bienes y miembros de los templarios. Esta nueva orden desempeñaría un papel crucial en la era de los descubrimientos, apoyando expediciones que llevaron a exploradores como Vasco da Gama a expandir los horizontes del mundo conocido. La Cruz de la Orden de Cristo, una adaptación de la Cruz Templaria, se convirtió en un símbolo omnipresente en las velas de las naves portuguesas que surcaban los océanos. Aunque algunos han querido ver en esto una conexión directa entre los templarios y los descubrimientos de América, lo cierto es que se trataba de una continuidad simbólica y espiritual, más que una evidencia de presencia templaria en el Nuevo Mundo. La fascinación por los templarios ha perdurado a lo largo de los siglos. Su combinación de misticismo, poder militar y riqueza ha inspirado a escritores, historiadores y entusiastas de lo esotérico. Desde novelas como El péndulo de Foucault de Humberto Eco hasta teorías conspirativas modernas, los templarios siguen siendo un tema de inagotable interés. Pero más allá de las leyendas y mitos, la historia de los templarios es un reflejo de las complejas dinámicas del poder en la Edad Media. Muestra cómo la fe, la política, la economía y la guerra se entrelazaban en un entramado en el que lealtades y traiciones podían cambiar el destino de naciones enteras.
La caída de la orden es un recordatorio de cómo el miedo y la codicia pueden llevar a la destrucción de instituciones poderosas y de cómo los intereses políticos pueden prevalecer sobre la justicia y la verdad. Hoy en día, el legado templario puede apreciarse en restos arqueológicos, castillos, iglesias y en la influencia que ejercieron en la arquitectura y el arte. Sus estructuras organizativas y financieras sentaron precedentes que influirían en el desarrollo de instituciones militares y económicas posteriores. Entonces, ¿qué nos queda de los templarios? Más que una historia de tesoros perdidos o secretos ocultos, su legado es una ventana al pasado que nos permite entender mejor las fuerzas que moldearon el mundo en que vivimos. Nos invita a cuestionar las narrativas oficiales, a buscar la verdad más allá de las apariencias y a reconocer que, a veces, la realidad puede ser tan fascinante como la ficción. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que los templarios ocultaban secretos que han permanecido enterrados con ellos? ¿O consideráis que su verdadera historia es suficientemente asombrosa, sin necesidad de añadirle elementos fantásticos? Si esta exploración de los caballeros templarios ha avivado vuestra curiosidad, os animamos a seguir investigando y compartiendo conocimientos. La historia está llena de misterios esperando ser descubiertos, y juntos podemos desentrañar los enigmas del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima, amantes de la historia y el saber.